Muy buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a nuestra clase de taquigrafía. La semana pasada habíamos estado repasando todo lo que era circulito final y estábamos viendo la actividad número 15. Decidimos con Amelia continuar corrigiendo esa actividad y ver si alguno tiene alguna duda, y después pasamos a una siguiente actividad que va a ser un dictado que le vamos a hacer. Así que bueno, si ustedes tienen alguna duda para que nos digan, como hicimos la semana pasada, estuvimos viendo esta actividad 15 que algunos enviaron al aula, así que bueno, otros no. Yo creo que ustedes deben tener a mano esta actividad, así vamos corrigiendo entre todos, como veníamos haciendo, y vamos disipando las dudas, ¿sí? Entonces, queremos volver a hacer hoy esto, porque mañana ya vamos a pasar a la parte de circulito medial. Así que necesitamos, por favor, si hay alguna duda, porque no todos mandaron la actividad, por favor que nos digan, así vamos viendo en qué le podemos ayudar. Bien. Buenos Así días. que, Amelia. Buenos días a todos. Vamos a recordar que tanto el circulito inicial como el final tenemos que saber que se escriben en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, ¿sí? En los horizontales, arriba, en el rasgo R también, y en los curvos en su concavidad. Eso es importante que ustedes lo tengan anotado en sus apuntes, ¿sí? Entonces, sobre todo, también la ubicación, cómo se coloca el circulito inicial, cómo se coloca el circulito final, ¿sí? Habíamos visto la semana pasada que el circulito final cuesta menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como su palabra lo indica, va al final de la oración y corresponde a los sonidos de Z, del sonido X, también habíamos visto ejemplos, ¿sí? Y que tenía variantes. ¿Se acuerdan que el circulito final tenía sus variantes, que cuando terminaba con una sola vocal tenía escape chino, cuando terminaba con dos vocales la palabra era el escape grueso, ¿sí? Y cuando terminaba con ese vocal, teníamos los circulitos entrelazados, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas palabritas que nos quedan. Y si alguno no lo hizo, para que vaya completando, así después lo pueden mandar al correo y para poder completar las actividades que tenemos, para que ustedes también de esta forma puedan practicar. Entonces vamos con piso, fíjense, en segunda posición. Ahí tenemos circulito final con escape fino, porque termina con la vocal O. En asfixia, fíjense, tenemos la X que suena como si fuera la S, entonces se coloca el circulito final con un escape grueso por la terminación de las dos vocales, ¿sí? Tenemos inicia, donde colocamos la vocal I. En segunda posición, toca el renglón, el rasgo curvo fino, y termina con dos vocales con escape grueso. En yeso tenemos también en segunda posición, y acuérdense que los rasgos son de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, entonces tenemos el rasgo Y, vocal, en este caso Y, ¿sí? Y con el circulito con escape final fino. Impureza. Impureza tenemos en segunda posición, y acuérdense que ahí tenemos un rasgo bisílabo que comienza la palabra con vocal MP, vocal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en nuestro alfabeto tenemos rasgos bisílabos que son justamente vocal, S vocal,
vocal X vocal, vocal doble R vocal y este rasgo vocal MP, MB vocal. Esos son los rasgos bisílabos de nuestro alfabeto. En este caso tenemos input en segunda posición y el rasgo R de abajo hacia arriba y el circulito arriba termina con la vocal A, entonces es escape fino. En ansia, en primera posición, con vocal, con dos vocales, entonces tenemos escape grueso, lo cual se cierra el circulito porque termina con la Z. Entonces se cierra el circulito y está en tercera posición. En empieza, en segunda posición, toca el renglón, rasgo curvo, grueso y termina con la vocal A, entonces es escape fino. ¿Seguimos, Ani, por favor? Sí, después tenemos la palabra empieza, ahí tenemos MP, que es un rasgo grueso, rasgo bisílabo, que dicho sea de paso también en el trabajo integrador, que hubo mucha confusión de rasgos bisílabos con sílabas inversas. Así que por favor también no sé si pueden volver a leerlo. Tenemos empiezan, es un rasgo grueso, MP, en segunda posición y tiene un escapecito final. ¿Por qué? Porque termina con una vocal. Eso no se olviden. Los circulitos, las palabras que terminan en una S, solo con una S, tocan el rasgo al que va acompañado, como por ejemplo luz, paz, y los que terminan, como decía Amelia recién, con una vocal tienen un escapecito fino y los que terminan en dos vocales un escapecito grueso. Les insistimos en esto porque por ahí van a tener confusión y en la falta de práctica después en la traducción les va a costar. Por eso es importante que diferencien estas formas de dibujar el circulito, ¿sí? Tenemos en encía, en segunda posición, un escapecito grueso, tiene porque termina en dos vocales, con dos vocales. Símbolos, en segunda posición, ahí tenemos MB, es un rasgo grueso. Y fíjense dónde va el circulito inicial, en la concavidad del rasgo curvo. Después tenemos símbolos. Ahí en esa palabra tenemos dos rasgos curvos. Lo que quiero también decirles es que cuando ustedes escriben dos rasgos curvos, bueno, en realidad cuando escriben cualquier estenograma, no levanten la mano. Es todo un solo dibujo. Por ejemplo, el símbolo. Hago símbolos, voy para arriba, los voy para arriba. Generalmente veo que muchos, en este caso, hacen como un gancho. Por favor, vamos a volver a insistir con el tema y corrijan eso de escribir los rasgos en forma de gancho, porque después se les va a hacer muy difícil traducir. Después tenemos la palabra horroroso, horroroso, en tercera posición. Ahí no hacemos la vocal inicial O, no se confundan. Ahí tenemos el rasgo que es vocal, doble R vocal. ¿Se acuerdan de nuestro alfabeto? En este caso, en tercera posición, es horro, el rasgo que dibujo y que me corta el renglón. Seguimos con el rasgo R vocal, porque por ahí muchos me van a hacer horro y siguen con otro rasgo curvo, pensando que también así se escriben. No, son dos cosas distintas. Es vocal R vocal y después tengo R vocal. Termina con un circulito que tiene un escapecito final porque termina en una vocal, con una vocal.
Así que esa es la diferencia. Después tenemos ceniza, ahí tenemos un circulito inicial en segunda posición. Ceniza con un circulito que tiene un escape fino. ¿Por qué? Porque termina con una vocal. Grábense esto, por favor. Después tenemos torres. Torres en tercera posición. Ustedes van a ver ahí que el rasgo T vocal en tercera posición corta el renglón. No lo hagan abajo del renglón. Corta el renglón. Hacemos torres y no hay ningún escape porque termina en una S, con una S. Después tenemos sabios. Sabios con el circulito inicial. Sa es el que me marca la posición donde va a ir el rasgo B vocal, que es bi, pero no lo hago en segunda. Sabios y termina con un circulito que no tiene escape, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina solo con una S. Después tenemos auspicioso. Ahí, ¿qué hacemos? Ahí utilizamos el rasgo os en tercera posición. Ahí la H muda, ¿no es cierto? No dibujamos, eso ya se sabe. Y ahí hacemos en tercera posición, corta también el renglón, el rasgo os. Os, pi, cio. Y ahí termina con un escapecito grueso porque termina con dos vocales. Después tenemos aluniza. No me marca la posición la vocal inicial, porque hay muchos que también escriben las palabras y marcan la posición la vocal. No. Aluniza me marca la posición el rasgo lu. Entonces voy para arriba y hago el rasgo aluniza. Termina con un escape porque termina con una vocal. No sé si van entendiendo. Bien. Cualquier duda, sí, por favor escriban, que les podemos contestar. Pregunten, sí, fíjense que tenemos, por ejemplo, la palabra aluniza, boxeo, aspirase, que son ejemplos que terminan uno con Z, el otro con X, el otro con S. Y todos, para todas estas palabras utilizamos el circulito final, ¿sí? ¿Por qué? Por el sonido, porque representa a la S vocal. Entonces, tenemos que saber bien la parte ortográfica, como siempre les digo, y ante cualquier duda consultar a Google, a la RAE, para poder saber cómo escribimos cuando tenemos que hacer la traducción. En la palabra hiciese, que ya habíamos visto como ejemplo en la clase anterior, tenemos el rasgo bisílabo, vocal, S vocal. Fíjense que es el rasgo curvo, grueso, en este caso toca el renglón, y es un rasgo bisílabo y que yo lo voy a utilizar porque la palabra comienza con este rasgo. Cuando tenemos los rasgos bisílabos, así como en el caso de horroroso, vocal, doble R vocal, la palabra comienza con ese bisílabo, como acá en este caso, hiciese. Entonces yo no dibujo la vocal, porque yo ya tengo el rasgo que representa ese rasgo. Entonces, hiciese, fíjense que escribimos en segunda posición con el circulito final y el escape fino, porque termina con la vocal E. En tapiz, en primera posición. Cuando tenemos, por ejemplo, estas palabras en primera posición, no hay muchas dudas porque sabemos que va arriba del renglón, ¿no es cierto? La A me lo indica en este caso. Entonces, la T con la A sí o sí tiene que ir arriba del renglón. No importa si pis corta o llega hasta el renglón, eso no tengo en cuenta, pero sí el primer rasgo, ¿sí? En cambio tenemos la palabra auspicio. Fíjense que ahí
sí tengo que dibujar la vocal. ¿Por qué? Porque después le sigue una sílaba inversa que es vocal S, que es un rasgo curvo, fino, y que se representa, en este caso, con la vocal U, cortando el renglón en tercera posición, pero sí voy a dibujar la vocal A inicial. Y ahí tengo AUS, y le sigue PI con el circulito final que termina con dos vocales, por lo tanto lleva escape grueso. ¿Se entiende? Entonces, ahí me está indicando la posición, la U, por eso corta el renglón. Acuérdense que las vocales no marcan posición. Y de paso agradecemos también a una de sus compañeras que cuando subimos este trabajito nos había hecho notar que también teníamos algunos errores en la parte del dictado que vamos a ver después. Así que muchísimas gracias a su compañera que ni bien terminamos la clase anterior nos hizo ver que teníamos esos errorcitos y que ya los corregimos, porque también nosotros nos equivocamos a veces, somos humanos. Entonces, que ustedes puedan ver también nuestros errores y que nosotros podamos aprender siempre de ustedes, eso está bueno. Entonces, cuando ustedes ven que nosotros nos equivocamos, digan, no, ahí no va así, ahí va de esta forma, va de esta manera. Y por supuesto, nosotros vamos a corregir y aprendemos entre todos, ¿sí? Bien, en náusea. Una cosita, Amelia, te voy a interrumpir. Sí. Fíjense, alumnos, cuando nosotros le hacemos las explicaciones de los rasgos, ¿se acuerdan del alfabeto que nosotros ya habíamos dado al comienzo y que fuimos dándole, dibujándole el pizarrón, buscando la manera de que ustedes se fijen? Ahí, por ejemplo, en donde dice consonantes, arriba donde está la T, está la S, ¿vieron cómo están dibujados los rasgos curvos, finos, los rasgos gruesos, los rectos, con sus respectivas consonantes? ¿Cómo se dibujan? Eso nada más quería mostrarle, porque por ahí cuando ustedes tienen esa confusión, por ejemplo, en auspicioso, como recién dijo Amelia, ahí arriba ustedes tienen el rasgo S. Es un rasgo fino curvo, ahí está la S, arriba donde dice consonante está la T, que es el rasgo recto. A la derecha tenemos el rasgo oblicuo, que es la S, que sería as, es, is, os, us. Ahí tienen. Y después los siguientes rasgos. Esto creo que está en el aula, sí, para que ustedes lo miren de vez en cuando, alumnos miren y fíjense cómo se dibuja, cómo se trazan la dirección. Claro, la dirección. Acuérdense que todos los rasgos se escriben de arriba hacia abajo, excepto dos, que son la L vocal y la R vocal. La L vocal es fino de abajo hacia arriba y es curvo. Y la R vocal es oblicuo, es recto, es un poquito más inclinado que la CH, ¿sí? Y es de abajo hacia arriba, que lo vamos a ver un poquito más abajo, Mauro, si lo podemos ver. Ahí está. Ahí está la vocal. ¿Ven? La R vocal sería que se traza de abajo hacia arriba. Sí, lo pueden ver ahí, ¿sí? También tenemos las vocales, fíjense las variantes de las vocales. Eso está en el aula, entonces ustedes, como dice Ana, mírenlo. Y fíjense que en el centro, en el medio, tenemos el circulito. En el centro de la rosa, de la flor esta, tenemos el circulito, ¿sí? Que representa a la S, que es lo que estamos dando ahora. Claro. ¿Saben por qué, alumnos? Porque vemos que por ahí en algunos estenogramas, ustedes distorsionan el dibujo del rasgo. Entonces, si ustedes comienzan ya ahora distorsionando o haciendo mal el rasgo, más adelante va a ser peor. Ya no van a poder volver a su rasgo, a querer corregir. ¿Por qué? Porque ya se van a acostumbrar
a dibujar el rasgo distorsionado. Entonces es importante que miren bien este alfabeto y se fijen cómo se traza, cuándo es de arriba hacia abajo, cuándo es curvo, cuándo es recto, cuándo es oblicuo, cuándo es fino y cuándo es grueso. Eso es muy importante, la diferencia de los rasgos finos de los rasgos gruesos, para después ustedes traducir. Eso. Y otra cosa, una cosita final, todas sus tareas, todas sus actividades, realicen con lápiz negro. No se acostumbren a hacerlo con virome ni con fibra, solamente con lápiz negro. Bueno, eso es lo que yo quería mostrar. Bien. Bueno. Y fíjense, también insistimos, podemos seguir con la actividad, podemos, insistimos en el tema del circulito. ¿Por qué es chiquito y por qué se llama así circulito? Porque mide 1 milímetro nada más. ¿Por qué? Porque cuando demos círculo mayor o círculo, ese círculo va a medir 2 milímetros. Y cuando demos círculo máximo, eso va a medir 3 milímetros. ¿Entienden? Entonces, vamos a ir aumentando el tamaño de nuestro circulito a medida que vamos dando los temas. Bien, entonces seguimos. ¿Quedamos en auspicio o me quedamos? En auspicio. En apeteció. Vamos a seguir con apeteció. Ahí tenemos también se dibuja la vocal inicial. Es en segunda posición, fíjense. Y tenemos escape grueso al final. En nexo tenemos escape fino en segunda posición. Y en arreos se vuelve a repetir. Fíjense que la palabra comienza con el bisílabo vocal doble R vocal. Entonces utilizamos el rasgo vocal doble R vocal, que es grueso de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, con circulito final cerradito. Embellece en segunda posición. Y acá también me voy a detener y quiero decirles que, no sé, Mauro, si podemos hacer con la camarita para poder explicar un poquito esta palabra, embellece. Fíjense que si yo escribo, acá tengo vocal, MB vocal, ¿sí? En segunda posición. Sabemos que es, toca el renglón y que es grueso, embe. Lo voy a hacer bien grande para que lo vean. Después tenemos la doble L vocal y es de arriba hacia abajo, ¿sí? Es de arriba hacia abajo. Y ahí va el circulito en la concavidad con el escape. Muchos vemos que quizás hagan esto, embe, y hagan esto, miren para arriba. Sí. ¿Sí? Sí. No puedo hacer así, porque está mal, no puedo de abajo hacia arriba hacer la doble L vocal, porque es de arriba hacia abajo. Fíjense que nada que ver un rasgo con el otro. Claro, por eso recién le mostrábamos la flor, le decimos nosotros, al anterior que le mostramos, para que ustedes vean y recuerden cómo se dibujan los rasgos, los oblicuos, los rectos, para que no hagan el error como estaba marcando Amelia, en embellece, porque muchos se van para arriba y ahí forman un gancho. Ese rasgo está muy mal, está mal hecho. Después, ustedes cuando tengan que traducir su rasgo, no van a poder sacar esa palabra. Les va a ser imposible sacar. Por eso es lo que insistimos con el tema del dibujo de los rasgos. ¿Sí? Bien. Tenemos enriquecía, también en segunda posición, con el rasgo curvo, grueso, vocal N, sílaba inversa, an, en, in, on, un, toca el renglón y ahí tenemos para arriba la R y después el rasgo horizontal y termina con cia, que son 2 vocales, por lo tanto va escape grueso. En indicio también tenemos una sílaba inversa en segunda posición que termina con escape grueso porque termina con 2 vocales.
Andaluz, ahí no hay ninguna duda porque es en primera posición an. Fíjense, an, que yo sí o sí debo escribirla en primera posición, ¿sí? Y por ejemplo, en sonrisa, ahí tenemos el rasgo inicial y tenemos el rasgo final, que termina con una vocal. Y fíjense cómo yo voy a dibujar en tercera posición. Sabemos que cuando tenemos una sílaba inversa, en este caso vocal N, va debajo del renglón, no corta. Acá no voy a hacer son cortando, no, voy a hacer debajo del renglón, son, ¿sí? La R finita y para arriba el circulito con la vocal A. Esto es fino, la R es fina, acuérdense, ¿sí? Entonces, hacemos de nuevo, son, risa. Acá no salió bien. Sí. Porque los rasgos curvos en tercera posición van debajo del renglón. Lo mismo que los rasgos horizontales. Por ejemplo, agua va debajo del renglón. ¿Sí? Bien. Seguimos bueno, entonces. Estamos en enriquecido. Ahora vamos con asocia. Tenemos asocia. Vocal S vocal en primero. En primera posición. ¿Por qué? Porque es la A la que así me lo indica. Acuérdense que en los rasgos bisílabos, y acá tenemos vocal S vocal, es la primera vocal la que me indica la posición, ¿sí? Entonces va arriba del renglón. Pericia en segunda posición, taxi en primera posición, superados tenemos inicial y final también. Tapiza en primera posición con escape fino, erróneos, vuelta ahí tenemos rasgo bisílabo, en segunda posición por la vocal E, y termina con un circulito cerrado, es ahí, no tiene escape, a lo mejor se nota un poquitito ahí como pero es cerradito el circulito, ¿sí? Termina en S. Claro, ahí en ese caso nos marca la posición la E porque es un rasgo vocal, doble R vocal, es un rasgo curvo. Erro, hacemos el rasgo erro, no lleva vocal inicial. ¿Ven la diferencia? Claro, no dibujo la vocal. ¿Por qué? Porque la palabra comienza con ese rasgo bisílabo. Claro. Enrollarse tenemos sílaba inversa, la R vocal y doble L para abajo, como les decíamos, y el circulito final con escape fino. Enrodecia también, el circulito a la derecha, fíjense, de la B, en tercera posición, con escape final grueso. En superiores, la palabra en tercera posición corta el renglón y tenemos circulito inicial y final. En armonioso termina con escape fino y va en primera posición. Revisa en segunda posición, escape final fino. Agudeza, escribo, trazo la vocal A con el rasgo GU, en este caso en tercera posición debajo del renglón, y en el rasgo D a la derecha coloco el circulito con escape fino por la vocal A final. Embarazo, lo mismo en segunda posición y vocal final fina, el escape fino. Boleadoras, ahí tenemos P larga, L de abajo hacia arriba y termina con S final, circulito cerrado. Aparecía con escape grueso, látex, ahí tenemos que termina con X, látex con el circulito a la derecha. Topacio en tercera posición, acudiese en tercera posición, oscurece también y queso en segunda posición, ¿sí? Bien, tenemos estas oraciones que ustedes les decimos, como ya le había comentado a Ani anteriormente, esto te tienen en el aula para poder corregirse ustedes, ¿sí? Estas son las oraciones.
No sé si alguien vio o alguien quiere leer y si quiere, por favor, participar y ver y leer. Está escrito ahí, vemos en la grafía común y tenemos en el rasgo taquigráfico. Si alguien quiere participar y leer y ver si tiene alguna duda de cómo debe escribir o si lo hicieron bien, si no hay dudas, seguimos. Seguimos le hacemos un dictado. Con el dictadito. Lo que queremos que nosotras es que antes de pasar al circulito medial, que ustedes fijen bien el inicial y el final. Y es importante que ustedes hagan su autocorrección con estas actividades y lo que ustedes hacen mal lo vuelvan a hacer de la forma como corresponde, como les decía la semana pasada, por lo menos 2 o 3 renglones. Esa es la práctica que tienen que hacer para que ustedes no se queden con el rasgo que dibujaron mal, ¿sí? Corregir eso. Así que bueno, esta actividad, estas oraciones ustedes la tienen en el aula como para hacer la autocorrección. Entonces hacemos directamente ahora un dictado. Preparen ustedes sus cuadernos, sus lápices, sí, lápiz negro. Con la punta bien claro, afiladita. y entonces pasamos directamente a un dictado. Entonces ustedes también ahora van a trabajar un poco con lo que aprendieron. Claro, con lo que aprendieron. Y les vamos a hacer el dictado. Bueno, vamos a poner de título, entonces en este dictadito es un párrafo cortito y lleva de título, entre comillas, serás tenaz con Z final. Así es el título. Acento en la A, serás tenaz. Tenaz no lleva acento, termina con Z. Bien, arrancamos. El abuelo se sienta en su sofá de pana. El abuelo se sienta en su sofá de pana, acaricia, y ahí acuérdense, escribo la vocal A, en primera posición, acaricia a su nieto. Nieto voy a escribir como si escribiera Nito, nada más, ¿no es cierto? A su nieto Nicolás. Nicolás, nombre propio, comillita. Y ahí tenemos abreviatura, acuérdense, y le, y lo, y en segunda posición, ¿no es cierto? Dice 2 puntos. Y abrimos comillas. Unido a tus seres queridos. Unido a, tenemos vocal aislada, tus seres en segunda posición, vocal inicial y final, queridos. Unido a tus seres queridos, llegarás a ser feliz. Y vivirás, ese final, acento en la A, en armonía, acento en la I. Punto, seguido. Entonces, unido a tus seres queridos, llegarás a ser feliz y vivirás en armonía. Punto. No
caerás en riñas. Riñas. Porque, y ahí tenemos abreviatura de nuevo, te alejarás de ellas. Punto. Repito, no caerás en riñas porque te alejarás de ellas. Punto. Seguido. No serás, y acá vean bien esta palabrita, ¿sí? Codicioso. No serás codicioso. ¿Ahí qué vamos a hacer? Circulitos entrelazados, ¿sí? Con escapecito final. Coma, malicioso, coma. A ver, seguimos. No caerás en riñas porque te alejarás de ellas. Punto. No serás codicioso, coma, malicioso, coma, ni perezoso. Perezoso. ZS. Punto. Serás honrado, coma, recto y tenaz. Y cerramos comillita, punto final. Les repito todo desde el comienzo, ¿sí? Así pueden controlar. Serás tenaz. El abuelo se sienta en su sofá de pana, coma, acaricia a su nieto Nicolás y le dice, dos puntos. Comillitas, unido a tus seres queridos, llegarás a ser feliz y vivirás en armonía. Punto. No caerás en riñas porque te alejarás de ellas. Punto. No serás codicioso, coma, malicioso, coma, ni perezoso. Punto. Serás honrado, coma, recto y tenaz. ¿Sí? Cerramos comillas. Muy bien. Una cosita, yo les quiero, ahora ustedes van a ponerse a traducir, los que les quiero demostrar con la camarita, una sola cosita, a medida que me la iba dictando, yo iba haciendo también en taquigrafía, y así, fíjate Mauro, lo que les quiero mostrar es que así debe quedar dibujados los rasgos, las posiciones, le hice un circulito ahí, ¿por qué? Porque están las abreviaturas, pero así debe ser el dibujo de sus rasgos, ¿sí? Que no sean muy grandes, ni muy chicos, ni muy separados, ni muy unidos. Traten de hacer de esta manera. Esto es lo que yo hice recién. Claro. Por más que, fíjense que por ahí no todos tenemos el mismo trazo, pero es más o menos, fíjense, estos son los míos, estos son mis rasgos, y estos son los de Ana, ¿sí? Fíjense que no varía mucho en cuanto al tamaño. Fíjense que ella hace de una forma, yo de otra forma, pero que es muy parecido, ¿sí? ¿Se pueden ver los rasgos? ¿Pueden ustedes notar un poquito de los rasgos ahí? Es para que vean los dibujos, los finos, los gruesos, las posiciones y que no están tan unidos, no están tan separados y se pueden ver bien los rasgos. Ustedes hay muchos que hacen muy chiquititos, muy pequeñitos, otros muy grandes, muy separados, porque acuérdense, ahora Mela le hizo un dictado, ¿se cortó? ¿Se cortó? Antonella, bueno, Amelia ahora les hizo un dictado y ustedes se habrán dado cuenta que ella tiene una pequeña velocidad, ¿sí? El dictado en sí ya tiene una pequeña velocidad. Entonces, imagínense ustedes cuando la velocidad sea más
más rápido, cuando el dictado tenga más velocidad. Cuando haya más contenidos. Más contenidos, y cuando ya sea con más velocidad, le insistimos en esto para que no distorsionen sus dibujos, sus trazos, ¿sí? Bien. Bueno. Hola, profe. Si alguno quiere leer, a ver, alguno quiere hacer alguna pregunta. Hola, buen día, profesora. Sí. Hola, buen día. ¿Sí? Soy Javier Recalde. Sí. No, yo quería saber cómo, porque yo, por ejemplo, a veces con el dictado que hay que hacer muy rápido y a mí no me sale prolijo. ¿Ves? Me sale, por ejemplo, grande, después chico, después por ahí. Eso es lo que nosotros les insistimos. A ver, ¿cómo se logra esto? Que ustedes tengan este dibujo con la práctica. No hay otra manera, alumnos, no hay otra manera. Si ustedes se quedan únicamente con las clases que nosotros les damos los lunes y los martes, no van a avanzar, porque nosotros vamos a seguir avanzando, pero ustedes se van a estancar y va a llegar un momento, como te pasa a vos, que nosotros hacemos el dictado y vos como que dudás, y al dudar yo lo hace más grande, lo hace más chico, lo hace más separado. Sí, ¿entendés? Entonces, es importante la práctica. Por eso yo le hacía este pequeño ejemplo. Al comienzo, obviamente, va a costar y va a ser difícil, pero solamente con la práctica uno logra tener esos rasgos un poco más uniformes y que se entienda. Por ahí el tema de que no queden muchos espacios entre cada rasgo es porque después van a pensar de que le faltó algún rasgo escribir. Entonces, de tratar de que estén a una cierta distancia. Y sí, hay dudas cuando tenemos palabras que comienzan con vocales, que no sabemos si va en qué posición, dudamos un poquito, entonces cuesta. Pero solamente, por ejemplo, si vos ahora que hiciste este dictado, lo volvés a escribir o grabás y como que alguien te vuelva alguien de tu familia que te pueda volver a dictar, entonces vas a ver que en la segunda, tercera práctica ya tus rasgos cambiaron. Podemos hacer una pequeña, para que ustedes vean, si ustedes quieren, de un rengloncito, yo le hago un dictadito a Amelia, y Amelia va a escribir en este cuaderno de taquigrafía, en el cuadernito donde nosotras escribimos, para que ustedes vean nada más cómo deben ir haciendo ustedes, lo importante que es el dibujo, que es lo que nosotros estamos, nada más que un rengloncito, es del mismo dictado. Si ustedes pueden ver, yo le voy a hacer un dictadito para que ustedes vean. Por ejemplo, yo le hago, el abuelo se sienta en su sofá de pana, acaricia a su nieto Nicolás y le dice. ¿Vieron? Que a medida que yo voy hablando, ella ya va dibujando los rasgos. Hasta ahí, Amelia. Nada más que quería que ustedes vean cómo nosotros le decimos. Que a medida que yo voy diciendo la palabra, ella ya va dibujando esa palabra. Bueno, ¿sí? Podemos seguir y ahí yo voy haciendo también. Claro. Ustedes háganlo también, estas oraciones que siguen, bueno. ¿sí? Bueno, ahora vamos a dictar oraciones. Bueno, seguimos. Vamos a hacer la oración número 1. Lavarás las sábanas y las toallas en ese lavarropas. Esa es la oración número 1. Yo termino y ustedes también ya tienen que terminar la oración. Fíjense que acá tienen y las abreviaturas, ¿sí? Claro. Es muy importante que ocupen las abreviaturas que damos. Por eso
ustedes tengan a mano sus abreviaturas. Acuérdense que dimos muchísimas ahora con el circulito, tenemos esas, esos, tenemos mis, tenemos mismo, que se escribe mis, indispensable, sin duda, rara vez, satisfactorio, señores, hay muchísimas abreviaturas. Ustedes fíjense que yo le hice el dictado a Amelia despacito, y a medida que yo iba diciendo la palabra, ella iba dibujando la palabra. Si yo le hago con un poquito más de velocidad, Amelia, la misma oración, para que ellos vean nada más, la misma oración, bien, pero con un poquito más de velocidad. ¿Y por qué les decimos nosotros que ustedes practiquen mucho? La misma oración le voy a hacer con más velocidad y miren cómo ella escribe, ¿sí? Lavarás las sábanas y las toallas en ese lavarropas. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta de la velocidad? ¿Sí? Entonces, en la velocidad ustedes van a querer distorsionar sus rasgos. ¿Vieron que no tiene mucha diferencia los rasgos de arriba con los de abajo, que hay más velocidad? Porque obviamente nosotros tenemos muchos años de escribir y de practicar. Pero por eso ustedes, desde el vamos, desde ya, dibujen, practiquen. Fíjense que si lo hacen muy grande, eso los retrasa después en el dictado. Si lo hacen muy grandes a sus rasgos, ¿sí? Entonces, por eso la uniformidad de entre 3 y 4 milímetros aproximadamente, ¿sí? Ni muy grande ni tampoco tan chiquito, porque después se confunden con las vocales. Después vamos a dar reducciones, nosotros vamos a dar prefijos, vamos a dar sufijos. No sé ya si nos va a alcanzar, seguramente el año que viene recién vamos a dar con todo lo que tenga que ver con partículas iniciales y con terminaciones. Entonces, por eso es nuestra insistencia en cuanto a la uniformidad de los rasgos. Y las prácticas, sí. Nosotros, a esta altura del partido, digamos, del año, deberíamos haber dado más temas, pero no, nos dijimos no, vamos más despacio porque justamente por estas cosas, ¿sí? ¿Qué dice, profe? ¿Hasta cuándo tenemos clases este año? Mira, hasta noviembre. Está previsto que las clases terminen en el mes de noviembre, ¿sí? Sí. Y sí van a tener otro integrador, ya con todo lo que sea circulito. Circulito, acuérdense, circulito inicial, circulito aislado, circulito final y circulito medial que vamos a dar, y también vamos a incluir, que vamos a seguir dando en las próximas clases, círculo mayor y círculo máximo. Sí. Así que como circulito medial, que vamos a empezar mañana, tiene muchas variantes, muchas reglas, por eso ahí vamos a tardar un poquito más, y queremos que ustedes con el circulito medial no tengan ningún tipo de duda, así que vamos a dedicarle más clases a ese circulito, y después sí ya seguimos con el círculo mayor y círculo máximo, ¿sí? Bueno. Así que estamos, esa es lo que tenemos previsto, terminar las clases en el mes de noviembre. Bueno, hacemos una segunda oración. No, Axel, los exámenes no son eliminatorios. No todavía. Vamos a ver cómo vamos a avanzar el año que viene. Nosotros estamos viendo ya cómo van ustedes desde que comenzó el año hasta ahora. Por eso los trabajos son integradores, para que veamos en qué condiciones está cada uno. Por eso es que nosotros en cada clase les hacemos ver los errores y las formas en que tienen que hacer su trabajo, ¿sí? Porque el año que viene ya sí vamos a avanzar muchísimo más. Exactamente. Seguimos. Bueno, hacemos una oración más. Oración número 2 sería, ¿no? Sí. No quiso que alzase la voz, porque escuchaba
el noticioso. Y ahí termina la oración. Fíjense alzarse cómo se escribe. Lo voy a hacer acá con el marcador para que vean mejor. El circulito en la concavidad, el primer circulito. Y ahí nomás seguido el segundo. ¿Ven? Alzarse. Alzarse. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? ¿Cómo hago el circulito entrelazado? Alzarse. Acá tenemos vocal L, que es de arriba hacia abajo, ¿sí? En primera posición. Entonces, escribo así. Bueno. Hacemos una tercera oración. Ustedes ya hicieron las primeras dos oraciones en taquigrafía, después los van a traducir. Hacemos una tercera oración. El deseo de Ignacio era que Félix negociase esas acciones. El deseo de Ignacio era que Félix negociase esas acciones. Ahí tenemos nombre propio, IC. Acuérdense que IC, acuérdense que la G no la escribíamos. ¿Y cómo nos dábamos cuenta de que ahí había una consonante? Y porque engrosamos la vocal I. Claro. En primera posición y termina con circulito final, cio. Dos vocales, escape grueso. Negociarse, vamos a dibujarlo más grande acá con el marcador. Acuérdense, N vocal fino, fino. Por más que se vea acá un poco grueso, es fino. Este rasgo es fino. Este rasgo grueso, go, y arriba el circulito. Acciones. ¿Sí? Acciones. Bien. Negociarse. Y acciones, tenemos acciones, tenemos que utilizar el rasgo, como se acuerdan, el bisílabo vocal, X vocal, que era más grueso arriba y más fino abajo. No me sale con el acciones, ¿sí? Más grueso en la parte de arriba, acciones. Lo vamos a hacer con el lápiz negro para ver si se ve mejor porque con en primera posición. Vamos a hacerlo grande. Acción, acá grueso y acá más fino. Un poquitito. Y es ahí, sabes que tenés la palabra acción. Acción. Acá tenemos, ¿sí? Grueso. ¿Sí? Fíjense. Grueso al inicio, acción. Sí. Fíjate, Rosa, que es un solo rasgo, acción. Tenemos vocal y acá tenemos X, como si fuera que tenemos acá el bisílabo vocal, X vocal. ¿Por qué? Porque suena de esa forma así, acción. Acuérdense cuando vimos este rasgo bisílabo, habíamos dicho que se podía utilizar para las palabras como acciones, como axioma, ¿se acuerdan? Entonces, acciones escribimos en primera posición y con el rasgo vocal X vocal. Bueno. Ahora vamos a hacer otra oración entonces. Vamos a hacer la oración número 4. La muñeca de Marisa tiene por cejas 2 arcos de sedosa
pelusa. Punto final. La muñeca de Marisa tiene por cejas 2 arcos de sedosa pelusa. Hacemos una quinta oración, ¿sí? El ingenioso y laborioso hornero edifica en 5 días su lujosa casa. Punto final. El ingenioso y laborioso hornero edifica en 5 días su lujosa casa. Bueno, espero que la clase de hoy les haya servido con todas las explicaciones. Fíjense, lujosa, fíjense que yo hago el circulito a la derecha, ¿sí? No a la izquierda, porque corresponde, la regla me dice que tiene que ser a la derecha, ¿sí? Entonces vean todos esos detalles que nosotros les vamos diciendo para que puedan fijar, y practiquen. Sí. Esta tarea ustedes la van a tener con las oraciones y el dictadito para hacerlo en taquigrafía y para que nos puedan mandar como tarea, ¿sí? Así practican y en aquellas cositas que tengan dudas nos consultan mañana nuevamente. Pero mañana ya vamos a iniciar circulito medial. Sí. Acá nos pregunta Teófilo, ¿tienen pensado hacer presencial el curso del año que viene? Yo creo que sí, Teófilo, el año que viene lo vamos a hacer en forma presencial, ¿sí? Sí. No tenemos nada en concreto, sí, pero se estima que con las personas que obviamente están en el interior o están en otras provincias o en otro lugar, creemos que también va a haber facilidades para ellos porque también vamos a dar en forma virtual, entonces no se preocupen, no se preocupen porque de alguna forma se va a buscar la solución para todos, para que todos sea parejo, ¿sí? Así que lo único es que sigan practicando, por favor, y bueno, nos encontramos en la clase de mañana con circulito medial. Hagan esta tarea que vamos a subir al aula y envíenla ya para que nosotros podamos ver cómo están avanzando, ¿sí? Así que nos encontramos mañana. Muchísimas gracias y nos vemos hasta mañana.